Carlos, hijo de... Bueno, buenas. ¿Cómo estás, Carlos? Súper bien, súper emocionado ya de estar acá, después de tanto tiempo de estar hablando. ¿Cuánto tenemos de estar hablando ya, hermano? Creo que como No 10 años. sé. Sí, sí, Yo ya siento que fui a Costa Rica, volví. La verdad es que sí, teníamos, bueno, aunque sí teníamos rato de no hablar, fue hace poco Mm, que agarramos conexión otra vez, pero nada, ya súper contento de poder estar haciendo este programa que tanto habíamos hablado que lo íbamos a estar haciendo para la comunidad, obviamente, para la comunidad tuya. Y obviamente para estar aquí hablando de estos temas tan importantes, ¿verdad? Obviamente. Y Claro, obviamente con un buen mate, ¿va? sí, siempre, No siempre. puede faltar, no puede Acá faltar. unos mates con meridiano, manera virtual, pero ojalá que, obviamente, yo ya te dije, estás recontra invitado a Argentina y yo me muero por ir para allá también, así que seguramente vamos a poder conectar. A los dos nos gusta mucho viajar, entonces estoy seguro que en algún momento nos vamos a encontrar, ya sea por allá o que vos vengas por Mm, acá o en cualquier parte del mundo. Eso es lo Sí. bonito, que tenemos vos y yo tenemos esa libertad de poder hacer estas cosas y pues genial. Mm. Sí, yo la estoy buscando cada vez más y me inspira también ver cómo vos lo fuiste construyendo y ya la tenés más asentada esa libertad y de hecho me contabas de cómo ya tenés pensado los videos que vas a hacer en los viajes y cómo realmente se puede viajar y trabajar creando contenido. Pero si querés arrancar por presentarte y contarnos cómo fue tu camino como creador de contenido, divulgador y también como profesional, como persona. Bueno, todo ha sido un viaje muy parecido al que todos tenemos. Yo soy una persona común y corriente que tenía un empleo de 9 a 5 en una empresa que trabajé desde mis 20 años. Comencé a trabajar, 18 años creo que fue que comencé a trabajar. Ya tengo 40, entonces con costos sí me acuerdo que desayuné, así que no me Mm. preguntes por cosas de años. Pero sí, tuve varios empleos a lo largo de toda mi vida y siempre tuve este llamado a ser comunicador. De hecho, mi padre, que en paz descanse, a él le gustaba mucho lo que era la locución. Él nunca fue locutor. Mi papá fue guarda de seguridad por muchos años. También fue años antes de que yo naciera, era carnicero. Eh, Tuvo muchas etapas. Estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Años 70, 80, 90. Y mi padre, me acuerdo muy bien que él llamaba a las emisoras y se hacía amigo de los locutores y era muy querido. Y yo nunca le pregunté, pues yo era muy niño, ¿Eso pero en tu ciudad? exactamente, sí, acá en San José. Bien. Entonces yo nunca le pregunté por qué, porque nunca estudió locución ni nada por el estilo, a pesar de que mi papá tenía una muy buena voz. Sin embargo, creo que me dejó esa espinita a mí. Mm. Y yo creo que de una manera u otra yo fui el que vino como a sanar esa herida, porque yo sí estudié locución, yo sí estudié comunicación y de una forma u otra necesitaba unirlo a algo que tuviese sentido, algo que tuviese un propósito. Y obviamente aquí es donde ya me empiezo a meter en el hoyo del conejo a estudiar este tipo de temáticas que son muy profundas. Todo empezó hace quizás unos 15 años, tal vez, sí, como unos 15 años, que tuve un empleo en ventas, en el cual me fue muy bien, un empleo muy bonito, la verdad. Y cuando tú trabajas en ventas, se te da mucha motivación. La empresa te da mucha motivación, te da viajes y te da muchas cosas. Ahí fue donde descubrí por primera vez a Joe Dispenza. Mm. eh, no fuimos a ninguna presentación de él ni nada por el estilo, pero el manager de aquel entonces conocía, ¿verdad?, de Joe Dispenza y nos lo presentaba mucho.
nos presentaba videos de Bob Proctor, nos presentaba videos más que todo dirigidos a la mentalidad y al desarrollo, ¿verdad? De diferentes temáticas en cuanto al ser, ¿verdad? Mental, espiritual y obviamente físico, ¿verdad? Mantener una buena presentación y todo, más cuando se trabaja en ventas, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, todo eso fue calando en mí y ahí fui metiéndome en el hoyo del conejo, al punto en el que ya empiezo a descubrir que eh, la realidad no es como la pintan. Y ya empiezo a estudiar un poco más del hermetismo, empiezo a estudiar un poco de gnosticismo. Y algo que me llamó mucho la atención es que la mayoría de toda esta información estaba en inglés. Casi nada se estaba manejando en español. Yo buscaba información en español y era muy escueta. Y digo yo, ok, ¿qué tal si agarramos esta información que está en inglés o en otro idioma, la adaptamos al español y la empezamos a mostrar? Yo ya tengo un canal. El canal nace en el 2016, después de que me echaron de un trabajo. Mira qué curioso. Y aquí quiero aclarar algo o traer a colación algo muy curioso. Yo creé el canal al día siguiente de que me despidieron de un empleo y no me despidieron porque era mal empleado. No, no, no. Me despidieron porque la empresa ya iba yéndose. Entonces, renovación de personal y todas esas cosas. Entonces, me despidieron de ahí y digo yo, bueno, ¿ahora qué hago? Y al día siguiente, literalmente, al día siguiente hice un canal de YouTube. Mi canal estaba obviamente dirigido a hablar sobre misterios. A mí me gusta mucho, como me metí tanto en esto, ¿verdad? Me metí mucho en lo que es eh, cosas paranormales, todo lo que tenga que ver con fenómenos de ovnis, cosas paranormales en general, ¿verdad? Todo lo que abarca el tema. Y me gustaba hacer videos de eso. Eh, con el tiempo, después como que dejé botado el canal por unos cuantos meses y después llega el fallecimiento de mi padre y digo yo, aquí yo tengo que hacer algo. O sea, yo tengo que, o sea, como que tenía un llamado, ¿verdad? Un llamado oculto que me decía, yo tengo que hacer algo en este momento, empezar a moverme de una manera distinta. Y ahí fue donde ya comencé a meterle más caña al asunto, a estudiar más. Y en conjunto, mientras iba aprendiendo, lo iba compartiendo en el canal, ¿verdad? Obviamente iba creciendo, íbamos creciendo los dos juntos, por decirlo así. Y llegó el momento en el que ya en el 2000, hace 2 años, ¿sí? 2023, pasó lo que te estaba diciendo, que es muy curioso, que la empresa en la que estaba, que era otra empresa distinta, me dijeron que también, que ya no me ocupaban. Y ambas cosas, valga la redundancia, ambas cosas las tomé como una señal. La primera, cuando me despidieron de mi trabajo, crear un canal, y ahora esta segunda oportunidad en la que me despiden de otro trabajo, alcanzar esa libertad. O sea, como que fueron cierres de ciclo que vinieron a decirme, Carlos, es hora de que tomes acción en algo completamente distinto, que puede ser que te incomode al principio, pero es lo que tienes que hacer, es tu tarea kármica. Y a lo que veo curioso es que ambos, digamos que eventos se suscitaron después de que se me despide de un trabajo. ¿Y por qué lo veo curioso? Porque yo, uno de mis sueños era obviamente ya no tener que depender de un salario y tener que estar trabajando en una oficina metido de 9 a 5 todos los días. Yo muy en el fondo no quería eso, a pesar de que siempre mis trabajos fueron muy buenos, no me quejo, no me quejo de ninguno. Más bien los bendigo a esas empresas que me abrieron las puertas. Pero llega el momento en el que ya tú tienes una tarea aparte. Las empresas están haciendo la tarea que tienen que hacer en esta Matrix y tú tienes una tarea aparte. Y lo curioso es que cuando ya canalizas y te metes de lleno en esa tarea que tú tienes que hacer, hay puertas que se van a cerrar
pero porque tienen que haber otras que se tienen que abrir. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esa es como la historia por ahora, ¿verdad? Que he tenido que experimentar, la cual ha sido muy curiosa, llena de muchas vicisitudes y muchas cosas que se han dado, pero a final de cuentas, todo ha salido bien conforme a esa tarea kármica que he venido a cumplir. Bien, me encanta cómo se puede como trascender también y superar o ver el lado positivo, porque capaz que te despiden del trabajo encima sin que sea culpa tuya y que podés como tomar una mentalidad más de víctima y quedarte una semana, un mes ahí en la nada, puteando, quedándote enroscado con tu jefe que te cagaron, que todo mal, o Sí. podés directamente accionar y qué manera más gráfica de ver lo que el día después de la primera crear el canal y en la segunda ya lo que entendí es que empezaste como a dirigir toda tu energía o a concentrar más tiempo. ¿Qué fue el cambio Sí, ahí? exactamente. A lo que vamos es a que entre la primera vez que me despidieron, que fue en el 2016, hasta el 2023, ¿verdad? En todo ese tiempo pasaron varias cosas. Sin embargo, es como a partir del 2019, ¿verdad? Que ya empiezo a meter más, me empiezo a meter más en el tema y empiezo a desarrollarlo más. Y se me empieza a dar este llamado, si es que así se le puede decir, Mm, de que tengo esta tarea kármica de llevar información, de ser como una especie de hub, ¿verdad? Un centro donde se llega la información y por eso siempre me he categorizado como un divulgador y bien, expansionista de la conciencia, porque esa es mi tarea. Mi tarea no es decirte qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes que hacer. Mi tarea es recibir la información que recojo de diferentes puntos y esparcirla. Si te resuena, genial. Si no te resuena, pues habrá otra que sí. Pero mi tarea es, así como una emisora de radio pone todo tipo de música, yo también comparto todo tipo de información. Y eventualmente va a haber alguna información que te resuena y otra que no. Entonces, a lo que vamos con esto del empleo que tenía, era que en este último empleo yo ya venía construyendo eso. En este último empleo duré 4 años, casi 4 años. Eh, y desde que yo entré, yo me acuerdo muy bien, y esto casi nunca lo he mencionado, tuve una reunión con mi manager, no con mi mm, supervisor, sino con el manager, ¿verdad? Y yo me acuerdo que eso fue en el primer mes que entré a trabajar en esa empresa. Y me dijo, Carlos, bueno, ya estás aquí en la empresa, felicidades, bla, 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 bla. Y era una reunión así, un one-on-one, era una reunión muy, muy, muy bonita. Y me dice, ¿dónde te ves tú de aquí a 5 años? Y yo fui muy claro. Y yo le dije, yo la verdad no me veo aquí. Yo me veo viviendo de mi canal de YouTube. Y él, una persona muy abierta de mente, muy, muy consciente, me dijo, bueno, pues hagamos que pase, me dice. Yo voy a hacer todo lo posible si tú necesitas algo, si necesitas un espacio. Por eso te digo, yo le agradezco tanto a las empresas que tuve, porque algunos de mis videos muy antiguos los grabé en varias salas de reuniones del trabajo, yo las podía buquear, por decirlo así, las podía separar y separaba una hora en la reunión y yo entraba y me grababa ahí mismo. Y son videos antiguos, viejos, que están ahí en el canal, entre tantos videos que tengo ahí. Y como te digo, pasó el tiempo, llega el 2023, llega la empresa y me dice, fue muy curioso, esa es otra historia también muy, muy curiosa. Llega era una empresa de servicios tercerizados. Yo, por ejemplo, en mi caso, me tocaba darle servicio a Microsoft, ¿verdad? Todo el mundo sabe qué es Microsoft. Entonces, yo estaba trabajando para Microsoft Canadá. Llega Microsoft y dice, no vamos a renovar contrato, vean a ver qué hacen. Y la chau. empresa dice, ok, tenemos dos opciones, te quedas en banca, ahí en banca, ¿verdad? Esperando
a que se abra otra empresa o que venga alguna otra firma, otro contrato y empieces a trabajar ahí. O te podemos echar, ¿verdad? Te podemos dejar ir. Y obviamente pasó el tiempo, pasaron que como un par de meses y yo tomé la decisión. Yo dije, no, o sea, quiero que me dejen ir. Esta es la señal que yo estaba buscando. Y pues dicho y hecho, eso fue hace 2 años. Ya tengo 2 años de estar viviendo de lo que me da YouTube en sí. Tengo 2 años de estar compartiendo todavía más la información. Y todo este tiempo ha sido maravilloso. He aprendido un montón de cosas, he conocido gente maravillosa como vos, ¿verdad? Que obviamente me abren las puertas y me dan la oportunidad de mostrarme al mundo. Imagínate que si yo me hubiera rendido en el 2018, 2019, 2020, no estuviéramos teniendo esta conversación. No. Y tuviste que el avance fue muy como lento en el sentido del 2016, estamos hablando de casi 10 años. Ahí se presentan seguro como varias veces el pensamiento de largar todo y, y ahí es cuando generalmente triunfa la perseverancia y también la pasión. A mí me ha pasado de estar haciendo vivos. Yo tengo varias cuentas de Instagram, estoy como definiendo mis canales porque me encanta comunicar, hablar, compartir. Y capaz que estás hablando y sabes que un video puede llegar a 1 millón, 2 millones de personas o lo pueden ver 100 personas. Sí, Y el tema de como trascender también, saber que hay partes que dependen de vos y tratar de compartir por largarlo con todo el amor y la gratitud de poder estar, también la libertad de vos poder comunicarte, ser consciente que en otra época capaz que te reprimían directamente. Entonces, si lo pensás un poco desde ese lado. claro. Claro, claro, claro que sí. Al principio, por ejemplo, yo subía un video, yo me acuerdo cuando uno de mis primeros videos llegó a 100 vistas. Yo estaba súper feliz. Mm. Yo, wow, llegué a 100 vistas, qué cool. Estamos hablando del 2016. 3 cifras. Sí, nada más, 3 cifras, listo. Yo llegué a más de 100 vistas Ah, y yo le enseñé el video a mi esposa y le dije, mira, mira, llegué a 100 vistas. Y yo estaba felicísimo en aquel entonces. Y creo que esa es la clave. Si hoy por hoy tenemos, obviamente, varias plataformas en las cuales podemos compartir, eh, ver que llegamos a ciertos números está en ti elegir cómo te quieres sentir. Si llegas a mm, 100 vistas y te sientes feliz y agradecido, créeme que eso puede crecer todavía aún más. Pero si dices, no, pero ¿cómo es posible que subí un video y no lo ha visto ni mi abuela? Entonces ahí es donde empiezas a echarle tierra al asunto. Hay una frase muy, muy bonita que dice, no hay meta inalcanzable, solo gente que se cansa a mitad de camino. Entonces, obviamente, para mí, eh, muchas veces, e incluso hoy por hoy también, es un poco, incluso al nivel que, entre comillas, he llegado, que es un nivel que se podría decir que es un poquito alto, eh, obviamente que uno siempre quiere más, ¿verdad? Yo veo un video, que yo hago un video y no llega ni o ahora sí, hoy por hoy, no llega ni a 3,000, 4,000 vistas. Para mí es un fracaso de video, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo sé que le he llegado a las 3,000, 4,000 personas que tenía que llegarle. Entonces ya yo no lo veo desde una perspectiva de números, ni desde una perspectiva de analítica. Ya lo veo desde una perspectiva de resuena o no resuena. ¿Y a quién le tiene que resonar? ¿A quién le tiene que llegar la información? ujú, Entonces ya trasciendes, ya no te importa tanto el resultado final, porque ese resultado final se basa obviamente en un cómo llega ese resultado. Y el cómo a nosotros no nos tiene que importar. A nosotros lo único que nos tiene que importar es cuando actuamos desde la fuente, desde nuestra propias ganas de hacer las cosas mm, con amor y obviamente con las ganas que tenemos de, obviamente, darle o brindarle al mundo
lo que nosotros tenemos que brindar. Punto. Ya después el cómo no importa. De hecho, me acuerdo que la vez pasada estuvimos hablando de la fórmula, ¿te acuerdas? Sí. Ujú, que la fórmula es algo que habla mucho Bashar, que es este canalizador Daryl Anka, que canaliza a este ser llamado Bashar, que tiene esta fórmula, la cual consiste en seguir tu pasión, hacer lo que amas, llevarlo hasta los límites más, más allá de lo que puedas y obviamente hacerlo porque te gusta, simplemente porque te gusta y punto. Y hacerlo obviamente sin esperar absolutamente nada, sin tener ninguna expectativa del cómo se van a dar las cosas después de que hagas eso, porque ahí ya te estás metiendo en un terreno que no deberías de meterte. Es peligroso. ¿Porque es peligroso? Porque si tú haces, por ejemplo, en el caso de un creador de contenido, llega y hace un video pensando, ok, hace el video, todo bien, lo sube y empieza en su mente a analizar y empieza a estar viendo cuántas vistas tiene, a cuánta gente ha llegado. Yo por eso, por ejemplo, la aplicación de YouTube Studio ni siquiera la tengo instalada en el teléfono. Ya sobrepasé eso, ya no me interesa. Ya si veo que un video está rankeando muy bajo, digo, bueno, no importa, habrá otro, no me interesa. Pero yo hago todos los videos los hago con amor, los hago porque me gustan, punto. El cómo se va a desarrollar ese video y a cuánta gente le va a llegar, eso ya no es de mi incumbencia. Entonces, cuando tú empiezas a tratar de querer entender el cómo se tienen que hacer las cosas, ese cómo es solo el piso de lo que tu verdadero yo o tu yo superior verdaderamente podría desarrollar si le dieras chance. El cómo es como un bloqueo que está ahí. Entonces, tú desarrollas algo acá, ¿verdad? Y empiezas a pensar en el cómo tiene que darse. Y ahí choca. Pero si tú desarrollas las cosas y quitas el cómo tiene que ser ese final, las cosas suben. ¿Por qué? Porque es tu yo superior quien está acá arriba. De hecho, ni siquiera me puedes ver la mano. Y ese cómo se va a desarrollar en el tiempo divino de la manera correcta. Por ejemplo, un ejemplo ya más tangible. Yo tengo videos que tienen tal vez meses o un par de años que en su tiempo no tenían nada de vistas y hoy por hoy explotan. Yo me quedo así como, ¿qué pasó con este video? Este video yo lo hice y al principio no tenía muchas vistas. Que Y después de un año de lanzado, ahí llega a la cantidad. ujú, ujú. Es curioso, ya me ha pasado 3 veces. Ya me ha pasado Ok, 3 veces con 3 videos interesante. diferentes. Y es curioso porque el video explota y yo, pero qué raro, porque este video, yo no es que me esté metiendo en analytics, como te digo, pero cuando uno sube un video, tiene que meterse ahí para poder subirlo. Entonces aquí a la par me sale ¿cómo se llama? El último video que subí y abajo salen los videos más vistos, ¿verdad? De los últimos 28 días. Entonces a veces cuando me meto a subir un video, en esa pantalla están los analytics y ahí puedo ver esa información a la mano. Y yo me quedo viendo así como, bueno, este video, ¿por qué está ahí? Si este video es de hace 6 meses. Bueno, qué bien, qué cool. Simplemente ya sueltas. Tú lo único, tu condenada tarea es hacer lo que te gusta. Punto. Manipular esa energía y hacer lo que te gusta. Y ya, no, es que no tiene más, no tiene más. Y tal vez la gente va a decir, sí, pero es que yo tengo un trabajo de 9 a 5 y todo. Ok, agradece, como lo hice yo. Yo todos los días agradecía mi capacidad de poder trabajar. La agradecía. Yo me acuerdo montarme en el autobús e ir camino al empleo, donde estaba trabajando en esa oficina, e ir soñando despierto con esa idea de
qué bonito poder un día como hoy, yo sé que voy a lograr poder salir, poder, poder hacer lo que me gusta. Y agradezco que tengo un empleo que me está pagando para yo poder ir construyendo mi sueño por detrás. Y creo que lo habíamos hablado de la conversación que tuvimos la vez pasada, cuando yo te dije que iba para el gimnasio. Eh, siempre que voy para el Ah, gimnasio, sí. siempre que voy para el gimnasio, voy ahí me voy caminando porque me queda como a 1,5 kilómetros. Me voy caminando y voy ahí con mi botella y el paño. Y obviamente voy ahí por la acera, voy por la calle. Y caigo a veces en ese éxtasis de agradecimiento, de decir: "Lo logré, fue pucha, lo logré". Qué bonito poder decir que voy caminando, que no tengo que regresar rápido porque tengo una reunión, o que no puedo salir del todo porque tengo una reunión, 2, 3, 4 reuniones, que tengo que entregar este reporte. No, yo ya soy libre, ya salí de la Matrix, básicamente. Y eso obviamente te pone en un estado de agradecimiento gigantesco, pero fue porque yo ya me había colocado en un estado de agradecimiento antes, agradeciendo el empleo que tenía, agradeciendo las cosas que mi empleo me estaba dando. Por eso te digo que yo bendigo a todos los empleos que tuve, porque me dieron la oportunidad de poder conseguir cámaras, conseguir mi computadora, conseguir luces, conseguir todo ese tipo de cosas que de otra manera no hubiera podido, ¿cómo? Y Claro. ya yo después, detrás de escena, estaba ahí laborando en lo mío, poquito a poco, con despacio, con agradecimiento, con alegría. YouTube funciona, en el caso de YouTube, YouTube funciona como si fuese una inversión en la bolsa de valores. Tú vas metiendo videos que serían como el dinero y con el tiempo van creciendo. Es como una especie de interés compuesto lo que vas creando en YouTube. Entonces, a toda la gente que quiera ser creadora de contenido, yo le digo, sigan creando. Es que eso es lo que hay que hacer, seguir creando. Ah, no, es que mis videos no llegan ni a 100 vistas. ¿Qué importa? Sigue creando. Si es algo que verdaderamente te gusta, si es algo que verdaderamente te llena y es algo que tú le ves un valor agregado para, para ti como persona, pues sigue haciéndolo. Eventualmente eso va a explotar como me pasó a mí. No fue de la noche a la mañana, pero con el pensamiento correcto y utilizando las herramientas correctas, pues lo logré. También el tema de los números. eh, Yo creo que también entender que el tiempo hay veces que no entiende, viste que hay veces que te da mucha curiosidad de cómo se van dando las cosas y Sí, entender que capaz que le llegaste a 100 personas y dijiste como bien, superé los 100 en su momento o hoy no tendría sentido con la cantidad de suscriptores, 430 y pico mil suscriptores. Obviamente ya de base, como que ya tu piso empieza a ser otro, entonces subconscientemente tendés a analizar de otra manera, porque directamente no puedes comparar un canal que tiene 100 suscriptores con uno que tiene 400.000, pero también a lo que yo me quedaba pensando y me centraba es en el mensaje en sí y en lo que vos le generás, porque capaz que pasa mucho también con la música y con muchos con básicamente todo. Si vos lo que estás transmitiendo es un mensaje de superación y de perseverancia y de amor y de gratitud y como de positivismo, eh, te tenés que centrar más en eso que estás transmitiendo. A mí me encanta inspirar, motivar y darnos cuenta que generalmente nos limitamos nosotros mismos. Por eso yo me pongo propósitos de aprender idiomas súper elevados y la gente al principio piensa como, bueno, está medio loco o no sé qué se cree y ojalá que lo pueda hacer y lo quiero hacer por mí, no para cerrarle la boca a esa gente, sino para yo poder conectar con una persona en su idioma original y ya con esa sensación, entonces ahí te das cuenta que lo querés hacer por cosas más puntuales, a una persona que vio, le mejoré el día
Y yo me centro en esa persona que escuchó que tomando vasos de agua a la mañana cuando te despertás, en los reels que hago yo en mi emprendimiento, mejora su vida directamente, porque cuando dormís perdés muchísima agua por la respiración, entonces amanecés y te tomás 1 o 2 vasos de agua. Y si podés agradecer por ese agua que tenés corriente, que capaz la das por hecho, ya arrancaste el día con 2 cosas buenísimas, 2 hábitos de gratitud y de hidratación, Sí. y, y- y ya cambia la perspectiva de decir, uy, le llegué a tal cantidad, capaz que hago reggaetón porque sé que con el reggaetón me pego, viste, llevado a artistas, yo hago música y me junto muchísimo con mis amigos, son muchos artistas, y viste, eso es algo que se remueve como las vistas y la llegada, y correr el foco de eso está bueno también. Hay que, cuando tienes una pasión, como te digo, hay que seguirla y como bien te estaba diciendo, como dice la fórmula, sin esperar ningún resultado. Eso es, como bien lo dice Neville Goddard, vivir en el final. Claro. Básicamente, vivir en el final no es, como mucha gente lo malinterpreta, de vivir en estado perpetuo de felicidad, de éxtasis, de emoción. No, vivir en el final es normalizar que ya para ti es normal, valga la redundancia. Es normal tener eso que en el día de hoy lo estás deseando, ¿verdad? Eh, de hecho, el mismo, Asunción. el asunción, básicamente asumir que ya es tuyo. Cuando tú ya asumes que que algo es tuyo, ya estás viviendo en el final. Ya estás diciendo como, ah, bueno, eso es normal para mí, ya no le doy tanta mente. Y Porque decían Steve Jobs, me parece, que los puntos se unen hacia atrás. así es, así es. De hecho, lo dije en una entrevista que me hicieron hace un par de días. Mencioné esa frase de Steve Jobs. Y de hecho, creo que por acá la tengo, la tenía aquí guardada porque había bajado la, la imagen. Aquí está. Dice, te lo voy a decir textualmente porque la tengo acá guardada. A ver. Dice, no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Mira qué curioso, porque esta Matrix se maneja al revés. En realidad somos nosotros los que estamos al revés. Esta Matrix está hecha bien. Somos nosotros quienes la vemos al revés. Por eso creemos que todos los puntos tienen que unirse hacia atrás para que adelante ya todo tenga sentido. Y esto ya es una conversación un poquito ya más profunda, y ahí nos estaríamos metiendo en lo que son los principios herméticos, yendo muchísimo más hacia atrás, de que todo es mente, de que la mente es luz y que de la luz proviene la fuente infinita. Pero ya eso es un tema ya muchísimo más denso y profundo, que de hecho estoy preparando un video para eso, que voy a estar subiéndolo al grabado de esta entrevista, lo voy a estar subiendo el día de mañana. Ok. Em, pero, pero básicamente lo que tenemos que entender acá es que esa ley de la asunción es normalizar, asumir que ya lo que deseamos es nuestro. Y con lo que me decías de tus amigos, que también son artistas, incluso cualquier otro artista en general, eh, que tienden mucho a caer en esa trampa, y ojo con esa trampa, hay que tener mucho cuidado, de no creer que están creciendo o no creer que están superando cierta barrera por cuestiones externas como lo son las vistas, las interacciones y todo ese tipo de cosas. Eso es una trampa muy, muy grande en la cual no nos podemos dejar caer jamás. Porque créeme, y te lo dije hace un rato, si yo me hubiese rendido en el 2018, 2019, 2020, no estaríamos teniendo esta conversación, ni nunca nos hubiéramos conocido.
igual a como si no hubiese conocido a ningún otro colaborador con los que amablemente me han invitado a sus canales y he podido tener la oportunidad de estar ahí también, ni mucho menos de haber podido compartir mi mensaje. Entonces lo mismo le transmito a otras personas que tienen un talento X, en el caso ya sea cantar, ya sea expresarse frente a una cámara, a seguir haciéndolo, aunque crean que no le llegan a nadie. En realidad le están llegando a las personas correctas, pero volvemos otra vez al punto, hacer las cosas basado en lo que verdaderamente a mí me llena. Si a ti lo que te llena es la cocina, perfecto, estudia para ser chef y abre un canal de YouTube para ser chef o de TikTok y haz recetas de cocina ahí, en vivo. Mucha gente lo va a querer ver. Ayer estaba viendo, de hecho, un programa muy curioso de, yo sigo varios canales que son de estos canales que sirven para crecer canales, ¿verdad? Bien, Entonces estaba viendo un canal en que estaban entrevistando a un tipo que él comparte, por decirlo así, técnicas para que tú con 100 suscriptores o menos puedas generar dinero en YouTube. Y estaba compartiendo el caso de un doctor, que hacía videos de, no me acuerdo, era una rama de, de, de un la doctor medicina. que tenía, sí, de la medicina, que no me acuerdo cuál era. No me voy a poner a hacer memoria para no atrasarlos. Y resulta que él no tenía muchas vistas. ¿Por qué? Porque las vistas que él tenía, obviamente, era de científicos, doctores, Mm, y claro. no era un público muy general, era un nicho muy, muy pequeñito, un nicho súper pequeño. Entonces, tenía muy pocos suscriptores y todo. Y resulta que una empresa que hacía que tiene un laboratorio, que tenían una máquina para vender, se puso en contacto con él. Y él lo invitaron incluso a ir a las oficinas él hizo un video ahí de las oficinas de donde se hacía Wow, ese laboratorio y todo. Y le ofrecieron un contrato, creo que eran como de $4,000, $5,000 al mes por wow. hablar del producto. Imagínate con ciento y algo de suscriptores nada más. Entonces, tú no puedes rendirte así nomás. O sea, y eso no a este señor, a este doctor, el tipo lo contaba en el video, no le pasó de la noche a la mañana. Él simplemente abrió su canal y hablaba. Punto, sin ninguna expectativa de nada. Mm, Él simplemente hablaba de algo que le apasiona, por algo es doctor, ¿verdad? Habla apasionadamente del tema, le llega a quien le tenga que llegar y listo. No hay más, ¿ya? Ya después el cómo se van a abrir las puertas, el cómo van a llegar las oportunidades, el cómo se va a desarrollar cierto, no sé, contrato o personas que vayan a llegar para colaborar contigo, a ti no tiene que importarte eso para nada, para nada. Cuando llegue el momento, sí, se le da la importancia, obviamente, pero no sueñes despierto en eso, o sea, no concentres tu energía en eso. Ahora, me podrán decir, pero ¿y dónde queda la visualización? ¿Verdad? ¿Cómo es entonces? La visualización no es imaginarse el cómo, no. La visualización es tener ese pensamiento de que ya está cumplido, tener ese pensamiento de que, como en el caso de este doctor, ya estás en el avión montado y vas camino a bien, otro país porque te invitaron a una entrevista en ese otro país. Es esa la visualización que hay que tener, la visualización que ya traspasa, ¿verdad? Esa línea de tiempo donde tú ya estás viviendo claro. lo que hoy estás deseando. Entonces ahí estás mezclando pasado, presente y futuro y los estás alineando en un presente, porque el presente a final de cuentas es lo único que existe. Y al ser lo único que existe, si tú ya asumes en ese presente que ya tienes eso que deseas, y digo desear entre Sí, comillas, porque en realidad ya es tuyo, ya te pertenece. Solo el hecho de que lo pienses ya lo hace posible. Entonces ahí ya la asunción empieza obviamente a mover los engranes
y tú simplemente sigues haciendo lo que tienes que hacer porque te gusta, no porque tengas que hacerlo, y listo. Así de sencillo. Em, Aquí hay que tener, obviamente, mucha persistencia, ser majadero y mira qué curioso, y aquí hay otra trampa en la que mucha gente cae, y que pongan atención. Cuando yo te hablo de que quieres seguir una meta, por ejemplo, en el caso artístico, ¿verdad? Y quieres seguir una meta X para llegar a cierta cantidad de público, para crecer, para obviamente, ¿me entiendes? Todo eso. Mucha gente te va a decir, sí, pero es que el sacrificio es mucho, hay que sacrificarse, hay que estar horas ahí metido, hay que estar, básicamente te estás diciendo que tenés casi que morir y resucitar para volver a hacer las cosas. Esa es la trampa. Y aquí es donde yo cambio la perspectiva y digo, ¿por qué tomarlo en cuenta como un sacrificio? Ya solo la palabra sacrificio hace que mucha gente se eche para atrás Sí. y ya dejan sus sueños botados porque hay que sacrificar mucho. Y mira qué curioso que mucha gente prefiere darle ese sacrificio a otra persona trabajando en un 9 a 5 todos los días hasta los 65 años, que no darse ese placer de hacer lo que ama por 2, 3 años y ya después seguir su vida tranquilamente sin deberle nada a nadie. Entonces tú decides cuál tipo de sacrificio hacer en la vida. Un sacrificio que es para ti, para aprovecharlo, o un sacrificio que es para alguien más que te va a consumir toda la vida. Hay que tener mucho cuidado con eso y no llamarlo sacrificio cuando se trata de algo tuyo. Yo he estado en frente de esta computadora hasta las 2, 3 de la mañana. Yo no lo veo como un sacrificio. Cuando trabajaba así, tenía una computadora súper lenta que se me apagaba a veces cuando estaba renderizando un video y me hizo pasar bastantes cóleras, bastantes enojos. Pero a final de cuentas, no era un sacrificio porque a mí me gustaba grabar. Bueno, me gusta grabar, me gusta editar videos. Me sentía agradecido con eso. Y yo no lo veía como un sacrificio. Al día siguiente llegaba como un zombie a la oficina. ¿Pero qué? O sea, yo no lo veía como tal. Yo lo veía como una oportunidad de poder estar haciendo algo que me gustaba. O sea, perdonen la palabra, pero qué hijo de puta majadería la de creer que seguir tu pasión tiene que ver con sacrificio, con desprendimiento, con como si te estuvieran arrancando, como si te hubieran puesto cera en el brazo y te la estuvieran arrancando así durísimo, que duele. ¿Por qué? Bueno, Y se puede entender el por qué, obviamente, es porque se nos ha criado de cierta sí. manera en la que tenemos que estudiar, conseguir un empleo, pensionarnos y ahí sí comenzar a vivir la vida, ya cuando estamos en las últimas. Y le rendimos más al sistema así como cuadradito que, Claro, que hay. em, pero me quedo más que nada con la parte de el enfoque y la perspectiva y que se puede aplicar a muchos ámbitos, como por ejemplo, si vos pensás que te estás sacrificando por comer bien y comerte unas frutas y una ensalada y después meter la proteína, todo, pero que por tener una dieta sana, por salir a correr te estás sacrificando. em, no, Podés cambiar el enfoque y decir, estoy haciendo esto porque me gusta y ya te va a rendir más el entrenamiento o la nutrición o lo que sea y sí, te va a costar menos también, porque si no te estás como ya metiendo un palo en la rueda solo, sí, pensando que es algo negativo y sí, 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 básicamente ese es uno de las situaciones en las que siempre nos terminamos enredando y no le encontramos más, no le encontramos más y obviamente como la Matrix está creada para que
no le encontremos más. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, el camino o la carrera de la rata, ¿verdad? Que es obviamente estar ahí dando Sí, sí. vueltas y dando nuestra energía hacia otras cosas. En cuanto, por ejemplo, lo de la dieta que bien dices, yo Mm. prefiero 1000 veces hoy comer bien, tomar bastante agua, comer sano y llegar a mis 70, 80 años y poder comerme medio queque de chocolate, media torta de chocolate, sin que se me dispare la diabetes. ¿Por qué? Porque he tenido ya una vida en la que me he cuidado, en la que puedo Mm. darme el lujo de poder comer Sí. lo que me dé la gana cuando ya esté más mayor. Y como si no pudiera hacerlo ahora, ¿verdad? Entonces, obviamente que todo tiene un equilibrio, pero ese equilibrio obviamente tiene una causalidad. Son causalidades las que se van Mm. dando conforme las decisiones que vas tomando. Por eso yo siempre insto a la gente a tomar la decisión que más parece sacrificio, pero que en realidad no es un sacrificio, es algo que al Una final inversión. es una inversión que te gusta hacer. Mm. Entonces, para todos los que son artistas, para todos los que son creadores de contenido, sigan creando contenidos. Se van a ir dando cuenta de que conforme más vayan creando, más van a ir mutando con los cambios. Algo que yo tengo, por ejemplo, en el canal, ahí está todavía mi primer video. Los otros videos que siguen son videos de hace, imagínate, casi 10 años. Y esos videos son, yo me pongo a verlos hoy por hoy y son videos abstractos, son videos vacíos. Bueno, digo yo, ¿verdad? Que son videos vacíos, son videos en los que estaba comenzando pero no los borro, los voy a dejar ahí como un recordatorio de que de una manera u otra yo puse esa creencia en mí mismo. Yo me di el chance de poder desarrollarme e ir creciendo e ir mutando conforme iba creando. Y eso es lo más importante de todo. Tú vas creciendo y al mismo tiempo vas creando, creciendo, creando, creciendo, creando, y al final de cuentas, cuando te tomas el tiempo de hacer una introspección, te das cuenta de que has cambiado un montón, pero para bien, porque has seguido esa pasión, has seguido todo y lo has llevado a un límite. Por eso te decía lo de la fórmula, hay que llevar las cosas a Sí, un límite. Y cuando llegas a ese límite, se empiezan a desbloquear niveles que te llevan a otro límite. Y así vamos, y así vamos, así vamos, así vamos. Entonces, como por ejemplo, si yo estuviera, vamos atrás en el tiempo, 2017, 2018, y yo le pido por ejemplo, una entrevista a alguien que tenga un canal en aquel entonces, por ejemplo, alguien que tuviese 100,000, 200,000 personas, y le pido una entrevista, seguro me ignora, me sí, deja sí. ahí en visto. Pero hoy por hoy, yo le pido una entrevista a alguien que tiene esos mismos 100,000 suscriptores. Sí, Carlos, con muchísimo gusto. ¿Qué te parece mañana? ¿Por qué? Porque sí, números hablan. A final de cuentas, los números son una percepción, ¿verdad? Pero igual te dan cierto estatus. Pero Sí. ese estatus se creó anteriormente basado en una pasión, basado en algo que querías hacer. Entonces, no se rindan. Sigan metiendo, 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 metiendo. Y hay casos de éxito en todas las ramas posibles en las que alguien que creyó que no iba a llegar muy lejos, hoy están en la cima. Casos de éxito, y muchos conocemos un montón. Me acuerdo, uno de los casos de éxito más curiosos y graciosos es del el tipito este, el negrito, que tiene un video, que él no habla, no me acuerdo cómo se llama, que cada vez que alguien llega y hace algo, y después él llega y lo hace bien, y hace así como, Ah, ajá, ese tipo se hizo millonario casi que de la noche a la mañana con sus videos. ¿Quién lo iba a decir? Y sin decir ni una sola palabra.
sea, imagínate. Entonces, hay que entender una cosa, vivimos en un océano gigantesco de pensamientos, de, de paradigmas, de manías, Posibilidades. de cosas que obviamente, que se traducen en posibilidades. ¿Por qué en posibilidades? Porque lo que a ti te llena, lo que a ti te gusta, le puede gustar, obviamente, le va a gustar a más de 1 millón de personas o más en todo el mundo. Y tú ni siquiera te das cuenta por seguir ahí en tu esquina pensando que no vas a llegar muy lejos. Y ese es uno de los problemas más grandes que la Matrix ha hecho muy bien. La verdad es que un aplauso para los creadores de la Matrix, porque se la han currado, como dicen allá en España, se han currado el esquema y nos han sabido encerrar en esta, digamos que prisión mental en la que en realidad somos libres. Y hay que tener mucho cuidado con estos pensamientos abstractos de quizás familiares o amigos que llegan y nos dicen, no, pero es que, ¿cómo se te ocurre que te vas a dedicar a la música? Así, nadie vive de eso, solo los famosos, ¿cómo se te ocurre? No, 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 no. Todo ese tipo de pensamientos, obviamente, lo que hacen es que llegan a entorpecer de una manera la capacidad que tú tienes para desarrollar ese talento. Y eso no hay que escucharlo nunca. O sea, Ruido de fondo. es un ruido de fondo que va a estar ahí siempre, Sí. siempre. Yo en mi caso, claro que sí, tuve esos ruidos de fondo. Los tuve varias veces. Y que siempre van a estar, hasta el mismo Messi o Bad Eh, Bunny, o sea, los máximos exponentes. No, imagínate que a Messi, después de haber ganado, ya tenía 3 balones de oro en Argentina. eh, la prensa, no sé si fue un manejo de la prensa en generalizado, pero decían que no cantaba el himno, que era un pecho frío, que no sentía la camiseta, que se vuelve a jugar a España. Y estás hablando del mejor jugador de la historia, o lo ponemos ahí con Diego, los dos, y vos decís, ¿cómo puede ser que le pase, que digan eso? Entonces hay como, no tiene sentido. No, no no tiene tiene sentido. sentido. Un saludo para Lionel, que nos va a estar viendo en este programa, lo más seguro. Sí, Y obviamente es que hay que entender eso. Hay que darse cuenta de que de una manera u otra todos vamos a lidiar con estos bichillos, con estos bichos que andan por ahí, ¿verdad? Eh, tratando de bajarnos, ¿verdad? La vibración. Y lo hacen basados, y aquí es donde hay que tener cierta compasión, y ahí es donde ya las cosas cambian. Una cosa es que tú te enojes con esas personas que te van a decir que no puedes, y otra cosa es que las veas con compasión, con amor incondicional. Esa es la gran diferencia. Cuando los ves con ese amor incondicional de decir, bueno, es que ellos hablan basados en una experiencia que no les permitió a ellos crecer y quieren reflejar eso en mí. Yo los bendigo y que sigan aprendiendo a su modo. Yo estoy aprendiendo a mi modo. Yo estoy creciendo a mi modo, basado en la tarea kármica que tengo que hacer en esta vida. Le llamo tarea kármica, aunque es una palabra un poquito, son un par de palabras un poquito, digamos que altisonantes a la hora de decir tarea. Uy, no, tarea. Pero en fin, eso es lo que, así es como me gusta a mí llamarlo. Esa tarea kármica en la que tú haces lo que amas y vas arreglando tu línea de tiempo, tu propia línea de tiempo, no la de los demás. Ahí mm, irán llegando los que tengan que llegar, obviamente, para ayudarles pero tú, de tu lado, desde tu amor incondicional, vas a arreglarte, vas a alimentarte, vas a hacer introspección en ti, vas a desarrollar tus talentos tú para que los demás obviamente vean en ti ese camino a seguir.
Por eso les digo a las personas, no se rindan, ustedes no saben a quiénes pueden estar inspirando en este momento. Y eso es muy fuerte porque hay gente que no se va a atrever a decir, mira, eres mi inspiración, porque no pueden o porque no saben cómo decirlo. Pero ahí te ven en las sombras. Ahí están como diciendo, mira, le va bien. ¿Qué es lo que estará haciendo? Voy a verlo más, voy a seguirlo más. Y me ha pasado en lo personal, que ha llegado gente que tenía compañeros de colegio, imagínate, que han llegado y me han dicho, Carlos, wow, qué orgulloso estoy de vos, de hasta dónde has llegado, qué increíble todo lo que has hecho. Y yo me quedo así como, esta persona jamás lo pensaría de esta persona, ¿verdad? Y hay que tener eso en cuenta, que cuando tú laboras en esa introspección para ti, para, para, para llenarte, todo lo demás viene por añadidura. La misma Biblia lo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? Nuestra propia luz, porque nosotros somos fractales de Dios. Entonces, cuando buscas el reino de Dios, o sea, tu propia esencia, tu propia justicia, lo que es justo para ti, lo que te llena a ti, todo lo demás viene por añadidura. Punto. No hay quite. No se trata de ir a buscar afuera, se trata de ir a buscar adentro, porque nosotros somos un reflejo. Aquí aplica la ley de la correspondencia. A como es arriba es abajo, a como es adentro es afuera. Y tenemos que entender que todo lo que tenemos adentro se va a reflejar conforme a ese paradigma de pensamientos que tengamos sobre esa realidad. Por eso te decía, cuando yo me montaba en el autobús para ir a la oficina, yo lo hacía con agradecimiento y con ese pensamiento de que algún día yo iba a estar todo un día sentado en mi escritorio haciendo lo que amaba. No necesariamente yendo a una oficina haciendo más millonario a alguien más, pero lo hacía con agradecimiento, no con odio. Lo hacía con agradecimiento, haciendo esa introspección de decir, qué bueno que tengo este talento de comunicar, qué dicha que tengo una voz, que la gente me escucha, qué bueno que puedo tener la capacidad de tener plataformas digitales en las que puedo mostrar lo que quiero mostrar y que sirven como un canal que esparce la información y le llego a quien le tengo que llegar. Y qué dicha que tengo un empleo que me está pagando para yo poder comprarme las herramientas para. Todo nació desde el agradecimiento. Qué dicha, qué alegría, qué emoción. Llega, me despiden, pero me despiden por las buenas. Y ya el resto es historia, porque estamos aquí hablando tú y yo. Hoy es que jueves, viernes, no sé, 14. jueves, imagínate. Viernes, Viernes. viernes, imagínate. Viernes. Ni siquiera sé qué día Sí, es. bien. Sé la hora porque me sonó el despertador, pero hay días en los que yo me despierto y yo, ¿qué día es hoy? No sé. Sí. Vengo, me Y siento. pasás a tener tu propio calendario que ahora tenés en un rato. Y bueno, aprovecho y te agradezco también porque sé que tenés una otra entrevista en un rato. Y, y bueno, me estás dando tu tiempo. También valoro que me contestaste y pudimos ir desarrollando esta amistad, sin yo tener un camino, o por lo menos sin que se vean en los números, porque yo veo mi escritorio acá y mi sala y mis apuntes y yo ya sé todo el camino que hice y sé que el tiempo, capaz que todavía no se logra entender y no se logra ver en los números, pero cuando vos hablabas de que vos le escribías con 100 suscriptores a alguien que tenía 200.000 y capaz que ni te contestaba. Yo justo por ejemplo, le escribía a Leo Fornito, Leo Moves, un atleta que sube videos de entrenamiento y que tiene como 2 millones de seguidores. Y cuando tenía 1 millón me había contestado, me había mandado un audio, ahora me contestó
para ver del podcast, y así que bueno, estoy como también teniendo en cuenta que puede ser que no te den bola, pero puede ser que sí, y las posibilidades son, me imagino en un futuro cuando ya tenga más repercusión y como que los números hablen más y tenga más peso, de la posibilidad de llegar y decirle sí, a Messi. Yo como mi objetivo máximo de los mates con, que ya vengo haciendo mates con hace años, con un montón de atletas y de gente de un índole re variado, llegar a los mates con Lionel y decir, ¿sabes la cantidad de mates que se ve a gente por todo el mundo sabiendo que algún día se iba a dar y agradecerle por ser la máxima inspiración de nuestra era, porque es Claro. la camiseta que más existe y lo que formó en Argentina, y te vas a Bangladesh y en Bangladesh te dicen Messi, 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 entonces vos decís como, em, qué manera de trascender. Pero bueno, tenía un par de cositas que tenía anotado que te quería comentar, y después ya podemos entrar de lleno, eh, a, a ver bien los 7 principios. Pero bueno, primero de una herramienta para poder descubrir nuestra pasión y propósito, que aprendí en un curso, es partir de la curiosidad. ¿Qué es lo que te da curiosidad? Em, y esa curiosidad, transformarla en pasión, y esa Sí, pasión en propósito. así es, exactamente. Todo inicia desde, mucha gente pregunta, ¿cómo sé yo entonces cuál es mi propósito o cuál es mi pasión? Casi siempre eso se va descubriendo desde niño, que era lo que desde niños nos gustaba hacer. Muchos, astronauta. Ah, ok. Y hoy por hoy ni siquiera saben a qué distancia está la luna, ¿verdad? 4 días. Pero, ah, 4 días de viaje. Ya 4 días de viaje. la tengo analizada porque entre los muchos lugares que quiero viajar, uno es la Luna. Son 4 días para ir y 4 días para volver. Imagínate, está aquí nomás. Sí, no es tan lejos. Imagínate, Marte ya son como 400 días, creo, no sé eh, cuánto. Pero a la Luna te vas. imagínate, es aquí nomás. Sí. Y nace esa pasión de querer estudiar más, de querer hacer más introspección. Y aquí es donde muchos jóvenes, y en especial los pequeñines que ahorita están en secundaria, que van para la universidad, muchas veces se meten a diferentes carreras y se dan cuenta de que no, esto no es lo que quería estudiar y se salen. Y, pero en ese camino es donde está el reconocimiento de lo que verdaderamente te llena. Porque a final de cuentas, si vos escoges una carrera X y ves que no es esa carrera, no te sientas mal por eso. Toma lo que te sirvió en su momento y busca otra que sea afín a eso. Entonces, desde niños, quiero ser astronauta, sí, ok. Pasa el tiempo y te das dando cuenta que en realidad no era ser astronauta, sino más bien era estudiar algo más profundo. Quizás, es más, mira qué curioso. En mi caso, mi madre me cuenta que yo desde como los 3 años, yo le decía a mi mamá que yo quería ser sacerdote. Y yo, como sacerdote. Y me dice, sí, usted decía que usted quería ser sacerdote. Y, híjole, qué curioso porque hoy por hoy estoy muy metido en esto de la espiritualidad, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. No como un sacerdote como tal, pero sí como que seguí esa línea de pensamiento espiritual, de expansión, de conciencia, solo que en otro nivel distinto. Sí. Entonces, obviamente que todo eso se va dando por ahí. Ya después de que encuentras esa pasión, esa pasión tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Obviamente el propósito es elevar tu nivel de conciencia, tu propio nivel de conciencia, que ese nivel va a tener que ir subiendo conforme vas envejeciendo, porque cuando ya nos vamos de este plano, cuando ya nos toca partir, hay que entender una cosa muy curiosa. A conciencia ganada, conciencia adquirida. La conciencia no se va a ir de ti.
Tu cuerpo ya, se acabó, se apagó, pero la conciencia que obtuviste acá se queda contigo y trasciende contigo a otros niveles. Entonces, cuando seguimos ese propósito o esa pasión, es porque anteriormente nosotros queríamos seguir aprendiendo más sobre algún tema en específico. Aquí ya nos estamos yendo a un tema ya más profundo que trasciende el cuerpo, la mente, el espacio y el tiempo. Estamos hablando ya de otras vidas, ¿verdad? Pero todo eso va encadenado, va moviendo los hilos y se van haciendo ese tejido gigantesco en el que tú eres el observador que está siendo observado y viceversa, ¿verdad? Tú eres el observador también. Entonces, lo más importante de encontrar la pasión es darse cuenta de eso, lo que estamos hablando hace un rato de la fórmula. Una vez encuentras tu pasión, ya sea cantar, ya sea cocinar, ya sea manejar, ya sea nadar, lo que sea, jugar fútbol, lo que sea, encontrar una manera de cómo desarrollar eso. Y aquí viene el asunto que te conté la vez pasada, ¿te acuerdas? El testimonio de la señora que quería bailar, que te lo había contado en un programa que hizo también Bashar, una señora que decía que la pasión de ella era bailar, pero que de una manera u otra no podía hacerlo. Entonces le preguntaba a la señora, a este ser, a Bashar, ¿cómo dices tú que tengo que seguir mi pasión hasta el límite y después hacerlo obviamente sin ninguna expectativa? Pero yo ni siquiera puedo bailar. Y le dice él, bueno, cuando decimos llevarla al límite, tenemos que entender que hay muchas formas de bailar. Lo has intentado en una piscina, hacer danza de piscina. Existe tal categoría. Y ella dice, no, no lo he hecho. Ok, has intentado bailar con arnés, ponerte un arnés y danzar también. No, entonces no lo has llevado al límite. Y esas también son formas de danza que existen, que son válidas y que ahí están. Has intentado bailar, hacer danza con telas, guindando en las telas. No. Incluso uno que se puso muy de moda entre las chicas, que es el pole dancing, de hacerlo con el tubo ese. También eso es una forma de danza. ¿Lo has intentado? No. Bueno, entonces, ¿por qué me decís que no has llevado tu pasión hasta lo máximo? No, o sea, la gente se cierra a que mi pasión tiene que hacerse de cierta manera. Y punto. Si no es de esa manera, no se puede, no existe, no, chao. Entonces aquí es donde hay que exponenciar el pensamiento, la conciencia y decir, bueno, yo puedo llevar esto a algo más. Hay gente que crea contenido, pero no le gusta cómo se ve en cámara. Bueno, existen los podcasts y puedes hacer un podcast tú solo con una imagen ahí o poniendo varias imágenes de soporte sin que salga tu cara, si es que te sientes bien de esa manera, sin que salgas tú. O sea, las oportunidades en la época que estamos viviendo son muchísimas y parte de la pasión que tienes que seguir y parte del propósito que tienes que tener es entender que sí, la pasión te llena y tu propósito llena a alguien más, porque es un propósito. O sea, tú pones esa energía para que esa energía se expanda y esa energía llegue a más personas. De otra manera, no tiene sentido. Es como que tú tengas una voz o un talento hermosísimo para cantar, grabes varias canciones y después te metes a tu computadora, le das borrar y listo. Nadie escuchó, nadie vio, chao. Hay artistas que tienen una voz impresionante y que simplemente nadie los conoce. Nadie los conoce por ese miedo, por esa, no sé, es como raro. Sí, hay veces que no entendés como que también las vueltas de la vida y hay veces que todo es muy aleatorio, porque capaz estás en un tren, en un subte
y ves a alguien sentado ahí cantando y decís como, wow, mirá la voz o lo que canta, lo que toca, lo que hace y podría estar en un teatro, en una ópera. Y bueno, hay veces que no se entiende o bueno, capaz que también es tiempo. eh, Y se da al revés también. Mira qué curioso que se sí, dan sí, artistas que sí. no cantan carajo y ahí están ganando Grammys. Y también son las posibilidades de hoy. Hoy no necesitas cantar bien con la digitalización y la creación de transformadores de voz. Sí, eh, se puede llegar y ya se trascendió. No se necesita tener claro. una buena voz. También se trata de lo que transmitís. eh, Así que nada, se corrió un poco. Hay mucha gente que le duele y hay mucho resentimiento. Más que nada gente capaz que canta bien y que ve que artistas como Duki, que no canta o que canta, está aprendiendo a cantar, él mismo lo dice. Imagínate. Estuvo en Santiago Bernabéu, llenó 2 veces el estadio del Real Madrid y vos decís como, bueno, ¿qué le falta ir a tocar a Marte? Porque ya tocó o sea, de los lugares más icónicos del mundo. Sí. Em, Así que nada, Y, es y- curioso. y es curioso porque si tú te pones a ver, otra vez uniendo los puntos hacia atrás, tú ves, tú, de tu percepción humana, ve que esa persona no tiene el condenado talento, no lo tiene, pero esa persona hacia atrás, muy dentro de ella, sí ve ese talento, sí cree que es posible y lo logra. Y tú dices, ¿cómo es posible que lo logre? O sea, no tiene sentido. Mm, No canta bien, no. O sea, no, pero sí, sí, porque esa persona dice, sí, yo, yo, yo quiero cantar y me importa un bledo lo que los demás piensan. 45 sí, hectáreas de pepino. Yo voy a sí, hacer lo que a mí me gusta, punto. Y así es como tiene que ser. sí, Hay otra frase en la Biblia que dice, el reino de los cielos sufre violencia. Y es de aquellos, de palabras más, palabras menos, aquellos que tienen el coraje de arrebatarlo. Y cuando entendemos esa frase desde ese poder que nosotros tenemos de arrebatar las cosas conforme a nuestro pensamiento, ahí es donde ya empezamos a darle más sentido a todo. Y aquí obviamente otra vez viene la ley, la primera ley del hermetismo, que es el mentalismo. Todo es mente, absolutamente todo. El siguiente video que estoy preparando habla exactamente de esto, del mentalismo, sobre cómo Jesús vino hace 2000 años, ya no en cuerpo, sino en luz, porque lamentablemente, y esto es algo que la iglesia nos ha ocultado por miles de años, que es el hecho de que se dice de la crucifixión y después pasa lo de que Jesús viene y pasa lo de las lenguas de fuego en Pascua y después ya cuando se va. Pero no nos dice qué pasó en el medio. En realidad Jesús vino y tuvo una charla súper, súper intensa con los discípulos, que eran 12 discípulos y 7 mujeres, 7 discípulas, por decirlo así, aunque la palabra discípula no existe, creo, pero eran, sí, 12 discípulos y 7 discípulas. Y en este libro que se llama La Sofía de Jesucristo, explica esa conversación que tuvo Jesús en una montaña con toda la gente que lo seguía y donde le hacían preguntas sobre qué es la realidad. Y Jesús mismo dice en ese texto, todo es mente. Lo dijo hace 2000 años atrás. wow, Y cuando entendemos eso, en este mismo libro explica cómo Jesús vuelve ahora con un cuerpo de luz, porque la luz también es mente. Entonces uno dice, bueno, ¿el universo qué es? ¿Mente o luz? Y hay que entender una cosa, aquí nos vamos a poner un poquito, vamos a jugar un poquito con la mecánica cuántica. Los fotones, los mm, fotones, que son las partículas elementales de la luz, no tienen masa,
no tienen una estructura como tal. Entonces, al no tener masa, no tener una estructura y al ser la luz lo más rápido en todo el universo, nada puede ir más rápido que la luz, obviamente. Entonces se puede decir que la luz, de una manera u otra, es una interpretación de la mente. Y para ir todavía más profundo, tenemos a Jacobo Greenberg. Cuando le preguntaron, bueno, entonces, ¿qué es la conciencia? Jacobo Greenberg dice, y lo explica de una manera magistral, poniendo el ejemplo de la luz. Él dice, la luz como tal no existe. Lo que existe es una serie de experimentos y de movimientos electromagnéticos que producen un efecto que podríamos decir que es luz, pero es la conciencia, la mente que le da sentido a la luz. Entonces, si tú ves una luz, la conciencia sería la experiencia de entender que es luz. Entonces, cuando tú te vas metiendo todavía más adentro y dices, ok, mi experiencia de entender es lo que viene de mi mente, de la interpretación que yo le doy a la luz. Porque si la luz no existiera del todo, ¿cómo podríamos interpretarla? Y viceversa, si todo fuera luz, ¿cómo interpretaríamos la oscuridad? Entonces, todo nace desde la mente. En este libro, es súper interesante, voy a estar subiendo ese video mañana. Jesús al principio dice, todo nace. Una pregunta que le hace, creo que es Tomás, le dice Jesús, todo nace desde una sola fuente de luz infinita. Y uno se queda pensando y analizando, bueno, aquí Jesús está prácticamente hablando de la singularidad del Big Bang, 2000 años antes de que siquiera se postulara el asunto. Y cuando Jesús dice que todo viene desde la luz, se levanta, creo que fue, no sé si fue Mateo, ahí lo digo en el video, levanta la mano por allá en la esquina donde está y dice, bueno, entonces, ¿por qué existe todo? O sea, ¿por qué existimos? ¿Por qué existe esta simulación que podemos llamar Matrix? Y el mismo Jesús les dice, todo existe, yo vengo, dice, yo vengo de la luz y vengo acá porque todo existe debido al gran amor incondicional que el mismo Dios tuvo para no sentirse solo. Imagínate una cosa, vos sos, por ejemplo, vos sos un Dios y tú eres todo lo que existe. No hay planetas, no hay galaxias, no hay nada, no hay sonido, no hay nada. No sería como muy solo. Entonces, mira qué curioso. Llega Jesús, llega Dios y dice, yo tengo mucho amor incondicional, pero no tengo a nadie con quien compartir ese amor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crear. El universo es una creación que, saliéndome un poquito un vértice del tema, es meramente digital. El universo es analógico o digital. Se ha comprobado que es digital, o sea, que alguien lo creó. Entonces, cuando Dios llega y crea al universo como un reflejo de él, es básicamente una interpretación de sí mismo. Es como verse en un espejo. Él se está reflejando y se está viendo ahí. Pero aquí viene lo sorprendente. Si tú eres todo lo que existe, o sea, no hay nada más fuera de ti, vos sos todo lo que existe. ¿De dónde sacas la materia prima para crear? De vos mismo. O sea, tú mismo sos Dios. Básicamente, todos los seres humanos somos un Dios holográfico, literalmente hablando. Somos fractales del reflejo de un todo. O sea, tú eres Dios interpretándose a sí mismo.
Y esto es fuertísimo y llega a aclarar un montón de cosas, porque entonces nos llega a decir que nosotros no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por causalidad. ¿Y cuál es esa causa? Dios mismo. Dios mismo decidió que tú existieras. Y eso ya es, para mí es lo más potente y poderoso que jamás he podido escuchar. Porque si entonces yo soy un fragmento, un fractal de Dios, significa que yo también soy creador, pero soy creador a través de mi mente. Y de ahí empiezan a nacer, como yo soy un Dios que está experimentando de manera co-creadora, ¿verdad? Con la fuente misma. O sea, yo no soy el Dios completo, yo soy un fractal del Dios. O sea, soy un hijo, comparto el ADN, por decirlo así, así como tú compartes el ADN de tus abuelos y tus ancestros, espiritualmente compartes el ADN de Dios. Entonces, todo eso se resume, y aquí vamos con las leyes del hermetismo. Primero que todo es mente. Después, como todo es mente, saltamos a la ley de la correspondencia. A como es adentro, es afuera. A como yo piense, se manifiesta. Y a como es arriba, es abajo. Y aquí ya tendríamos que hablar más de dimensiones, líneas de tiempo y todo este tema que es tan profundo y tan frondoso. Después brincamos a lo que es la ley de la vibración, que obviamente aquí ya tendríamos que hablar mecánica cuántica, partículas subatómicas, lo que te estaba diciendo del átomo hace un rato, de los fotones, perdón, que no tienen masa. Al no tener masa, entonces no trascienden el tiempo y el espacio. Nosotros somos básicamente, y el mismo libro este que te está diciendo lo dice, nosotros somos, a modo de interpretación, nosotros somos como luz ralentizada. Y un ejemplo que puede poner esto más claro es, imagínate un lago hermoso, transparente, lindísimo, y en ese lago hay trozos de hielo. Ese hielo es la materia, ese hielo somos nosotros. El hielo sigue siendo agua, es agua, solo que en otro estado completamente distinto. Ese hielo no conoce del agua todavía porque es hielo, pero una vez fue agua. Entonces lo mismo pasa con la luz. La luz se convierte en materia y la materia puede convertirse en luz. Entonces, obviamente que está esta ley de la vibración. Cada átomo vibra a cierta capacidad que le da cierta textura, por decirlo así, que es la interpretación que la mente le da al mundo tangible y le da cierta interpretación a eso. Entonces yo puedo tocar esto y sentir que es sólido, o puedo agarrar un poco de gelatina y estriparla y decir, bueno, no, esto es un coloide o el gel que uso para el cabello. Ya después hay que ir más adentro y ver lo que es el tema de la ley de la polaridad. Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Y la ley de la polaridad es una de las más importantes a la hora de entender cómo funciona, incluso cómo funcionamos nosotros mismos, donde tenemos ese lado negativo y ese lado positivo. En el mundo físico, nosotros estamos súper cargados de átomos positivos en este momento. Hay mucha sobrecarga de átomos positivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cuerpos biológicos? Descargarnos de vez en cuando, conectándonos con la tierra, haciendo grounding. Eso nos descarga y nos llena de átomos negativos, que lo que hacen es balancear absolutamente todo. De hecho, yo en este momento aquí abajo tengo mi alfombra de grounding, que se la recomiendo mucho a todo mundo. Son súper sencillas de conseguir y son muy buenas para evitar toda esta carga positiva que viene de las antenas,
que viene de las emisiones, de todo lo que estamos experimentando. Imagínate, o sea, se ve a modo tangible y también lo vemos a modo espiritual, porque la ley de la polaridad también existe espiritualmente. Después está la ley del ritmo. Todo lleva un ritmo, una ondulación, un movimiento que lo hace existir. No es simplemente átomos que están esparcidos por todo lado, no, todo se agrupa y esa agrupación lleva un ritmo que hace que obviamente tenga una consistencia y lo pueda crear, así como está esto creado. Esto tiene una ley de ritmo en sí mismo, una ley de ritmo que esparce y le crea un campo enérgico a todo, absolutamente todo. Hay un estudio muy interesante que se llama panpsiquismo, que se estudia en la filosofía. El panpsiquismo es esa creencia de que todo tiene conciencia, que absolutamente todo tiene conciencia, que esto tiene conciencia, no al nivel de que nosotros la tenemos, obviamente que no, yo no puedo ponerme a hablar con esto, pero todo tiene un cierto nivel de conciencia, desde el aire que respiramos hasta las piedras, que esto podría estar unido a esa ley de ritmo en la cual todo danza a cierta frecuencia y nosotros podemos comunicarnos con eso. Y eso todavía es más profundo. Brincamos después a la ley de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene una causa. Este no requiere muchísima explicación, pero a final de cuentas, estudiando la ley de causa y efecto, nos damos cuenta de que las casualidades en realidad no existen. Existen las causalidades, que obviamente cuando hacemos algo, lo hacemos esperando algún resultado, pero ahí es donde está el asunto de que el cómo no nos importa. Nosotros hacemos una causa, nosotros causamos algo. El efecto no nos tiene que importar. El efecto es algo que se va a desarrollar en el tiempo divino como tenga que desarrollarse. Punto. Nosotros causamos por medio del resto de leyes que están ahí, la polaridad, el ritmo, correspondencia, mente, todo eso se cascadea generando una causa y el efecto vendrá en el momento que tenga que venir. Punto. Y por último tenemos la ley de género. La ley de género, que es la ley masculina y femenina. Todo, absolutamente todo, tiene su lado masculino y femenino. No es como la ley de la polaridad, no. Estamos hablando de masculino y femenino, no de quién es más hombre o quién es mujer. No, estamos hablando de algo más profundo, de lo que es la energía masculina y femenina que tienen diferentes cosas en todo este constructo, en todo este laboratorio. Por ejemplo, el dinero. El dinero, que es un tema que he estudiado bastante bien. El dinero es algo, es un elemento, es una energía, el dinero en sí, que el 80 es energía femenina. Lo demás es pura energía masculina. Pero la mayoría de energía que contiene la energía del dinero es femenina. ¿A qué me refiero con esto? A que para atraer dinero tienes que adoptar esa energía femenina y dejarla ser, dejarla libre. ¿Cómo? Por ejemplo, la energía femenina es una energía de nutrición, es una energía de protección, es una energía sutil, es una energía que fluye, es una energía que siempre está en pro de su propia libertad. Por eso, para atraer el dinero, tienes que sentirte en seguridad y libertad. Esas son las dos emociones con las que tú tienes que hacer match para que la energía femenina del dinero, la cual es la más prominente, haga match con la energía tuya de sentirte libre y en seguridad. Una vez tú sientes libertad y seguridad, el dinero se siente atraído hacia ti y va a venir. Y cuando lo tengas, trátalo de la misma manera. ¿Cómo? Inviértelo, no lo guardes, no lo,
porque en guardarlo debajo del colchón, como hacían nuestros abuelos, eso es como hacer que se pudra ahí. Entonces, obviamente, el dinero no le gusta eso, al dinero le gusta fluir, por eso se le llama flujo en el mundo contable. Entonces, el flujo contable es tanto. Se le llama fluidez porque es un líquido, se llama liquidez, porque el dinero fluye. Y así como fluye, cuando tú lo recibes, haz que fluya también. Y obviamente con una fluidez inteligente, inversiones, eh, comprar cosas que sabes que vas a utilizar como cámaras, micrófonos, luces, cosas que te ayuden. Todo eso va a generar todavía más dinero porque el dinero se va a sentir enamorado de vos. Porque dicen, ahí me tratan como me gusta que me traten. No me, no me tratan como nos han enseñado a tratarlo. Del dinero no crecen los árboles, la gente millonaria es mala, eh, el dinero es la raíz de todos los males. Todo eso no es el approach, ¿verdad? Que deberíamos de tener correcto con el dinero. Es absolutamente todo lo contrario. El dinero hay que, en el caso de los hombres, hay que como que enamorarlo, darle esa libertad y obviamente hacerle entender que contigo se siente seguro y en libertad. Pero verlo desde esa perspectiva de energía, no de que es una mujer, mujer, no, sino desde la perspectiva de la energía masculina y femenina, desde la ley de género, de la que estamos hablando. Pero básicamente, esa sería como la explicación más sencilla que podría darle por ahora a lo que son las leyes del hermetismo. Bien, no, tremendo. Lo tengo acá, justo me lo había traído un primo. Ahí está. Nada, me quedé resonando mucho con el tema de la luz, de que la mente es luz y de cómo hay mucho esotérico y cómo con las bases científicas, porque hay mucha gente que le gusta, dame un estudio. Ayer, por ejemplo, tuve una entrevista con un neurólogo, médico Ujú, neurólogo, que tiene toda la parte bien de estudio científico y de base científica en su carrera como neurólogo, y que también es instructor de mindfulness. Yo hice un curso con él de mindfulness y, y está buenísimo cómo se va llevando mucha base científica y, por ejemplo, con cómo ahora se puede ver cómo mismo en el cerebro se ve electricidad en diferentes zonas con un encefalograma, por ejemplo, podés ver cómo se prenden partes del cerebro y se disparan como rayos así, y te das cuenta como a nivel interno hay como una luz. eh, Parte mentalismo, ahí ya estamos hablando de cómo es adentro y afuera, de toda la luz y las posibilidades infinitas que ujú. tenemos con nuestro cerebro de Homo sapiens sapiens, con cientos de miles de años de evolución. Uf, claro. Y hay veces que yo digo como, parecemos unos simios en algunos actos, actitudes y mentalidades de agresividad y de violencia y de no poder sacar el velo y ver que te están, no querés más a tu país por ir a defenderlo en una guerra, sino eh, y recontra agradezco del presente que tengo hoy. Vengo de como muchísima gente en Argentina, de abuelos que se iban de la guerra y estamos como sanando las heridas de las guerras mundiales y de Sí, miles de conflictos que todavía hay. Pero yo creo que cuando podemos trascender un poco de ese, ni siquiera centrarnos y trascender y decir, miremos la luz y lo positivo, que hay muchísimo como para dar y centrarnos en esa energía positiva. así es. Así es. Y todo eso, como te digo, se deriva en esos eh, siete principios del hermetismo. Mucha gente dice que no, que son 14, otra gente dice que son 21, pero casi todos son derivados del mismo. Entonces, entender estos siete principios, comenzando por el mentalismo, que es para mí el primordial de todo, la fuente en general,
es la que nos va a ayudar a comprender el resto y a darle sentido a las cosas. Por eso te decía lo del dinero, como para ponerlo ya en perspectiva, porque el dinero en sí es algo que de una manera u otra responde a todos los demás, a todas las demás leyes, porque es una energía en sí. El dinero nació en la mente de alguien. Alguien decidió algún día, en algún momento, crear dinero y obviamente se adoptó a nivel general y el dinero ha pasado por diferentes transformaciones. Recordemos que, por ejemplo, la palabra salario viene Mm, de salarium, que era lo que recibían los soldados romanos en aquel entonces como paga. Eh, y obviamente sal. viene, sí, era sal, exactamente. Eh, y después vemos la correspondencia, que es a como yo sé lo que yo tengo, lo frondoso, lo rico que soy, se va a proyectar hacia afuera también. Y todas esas leyes van Mm. cascadeándose hacia abajo hasta que ya se materializan en esta realidad. Todos somos alquimistas, todos, 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 sin ninguna excepción. Todos somos alquimistas de nuestra propia realidad. Entonces está en nosotros decidir si verdaderamente queremos seguir este camino o entregarnos a los grilletes de la Matrix y bueno, seguir viendo TikTok y llegar hasta los 65 años a ver si nos pensionamos. Pero con muchas ideas que descubrí en TikTok. Ya, acá tengo dos cositas que me parecen herramientas de alquimia. La primera esta, el bolígrafo lapicera, que me Sí, parece, soy un escritor, podría decir ya, hace 3 años que arranqué con un libro, El Camino del Artista, que no sé si lo conoces, pero te lo re recomiendo, que habla de las páginas matutinas, que es una herramienta que es cuando amaneces, escribir 3 hojas de lo primero que se te viene, es como largar, y que eso a mí me cambió la vida y siento que a lo que iba con alquimia es como trasladás lo que está en un plano etéreo, en un plano mental, que son tus pensamientos, y las pasás al plano físico en el hecho de ujú, escribir. Hoy pensaba de cómo las líneas se unen hacia atrás, pero que ajá, con líneas escritas así vos estás como avanzando y podés estar escribiendo metas futuras o sí, escribir cómo me siento. Yo generalmente amanezco y agradezco, es algo, siempre arranco escribiendo amanezco y agradezco, porque me gusta que rima, me gusta escribir en rima y arranco ya leyendo, pensando y escribiendo el agradecer. sí, Eh, y la otra herramienta, acá tengo este libro. epigenética, muy bien, em, muy bien, Me parece que se recontraaplica tanto a los principios y hablábamos bastante de hábitos. A sí, mí me estoy dedicando ya hace 3 años con mi emprendimiento. Justo ahí atrás tengo un cartelito, comer bien, estar bien, dice. comer bien, Y, estar bien, y el eslogan de mi emprendimiento de Nutricom es somos lo que comemos. Eh, entonces, súper importante, antes de cerrar, quería como compartir que me parece importantísimo claro, dentro de esta luz que somos, cuidarnos, darte todo el amor que puedas, porque no podés amar a otros si no te amas primero a vos. claro, Si no estás bien con vos, no vas a poder ayudar al otro, entonces prioriza tu salud, no esperes porque después es tarde. Siempre el momento es ahora para accionar, para empezar siempre podés mejorar, cuidarte un poquito más, entrenar un poco más, correr 1 kilómetro más. sí, eh, y eso hoy podemos ver que con la epigenética eso se transmite, eh, que es tu entorno, o sea, que tu entorno sea una casa ordenada y una vida sana y el gimnasio o la actividad física que quieras, pero moverte, ya que podés moverte, lo que no se mueve es atrofia, sí, moverte y transformar esa luz que lo vas a ver en mañana yo me siento mejor, si hoy comí bien y hoy entrené, si como el orto y me quedo todo el día sin hacer nada, mañana voy a estar así. Y
se va a ver en 20 años tuyos y en tu descendencia, porque está comprobado que hay caracteres heredables que se modifican con la epigenética. Ujú. Entonces, la importancia, ¿no? de que lo que vos decías del reino de los cielos está dentro, eh, la importancia de partir de uno mismo y ponerse como prioridad y como foco, cuidarse y no estar pensando en qué le tengo que decir al resto que haga, sino antes lo estoy haciendo yo. Porque puedo decir vayan y entrenen y ser un motivador de entrenar, pero si yo no estoy entrenando, eh, ¿a quién estoy engañando? Sí, exacto. Exactamente. Ser un reflejo real, no un reflejo falso, que obviamente esos reflejos se diluyen, ¿verdad? Porque en realidad no hay un sustento. Y nosotros como fractales del creador también Mm, podemos crear y podemos crear conforme a ese mentalismo y al libre albedrío que se nos ha dado y a la capacidad de generar conciencia. Lamentablemente muchos se quedan en no ejercer el libre albedrío, dejar que otros los manejen, por consiguiente no generan conciencia. Entonces muchas veces hay que ser rebelde, hay que ser rebelde. Jesús vino a ser un rebelde, él vino a cortar con todo, con un montón de gente se peleó y miren, se fue y vino en forma de luz. ¿Quién diría que alguien con un carácter tan fuerte podría este, convertirse realmente en un ser de luz? Pero es que todo se basa obviamente en conectar con nuestro verdadero ser, que a final de cuentas es el que nos va a guiar a cómo debemos de ir para ir generando esa conciencia que nos hace falta para ir al siguiente nivel. Pero todo eso, mientras estamos aquí, lo vamos desarrollando con alegría, con emoción, sin pensar en sacrificios, porque no son sacrificios, son alegrías, son momentos que nos llenan de emoción, son momentos que nos llenan, que nos sube la energía, que nos sube la vibración y después vamos al otro nivel y vamos al otro nivel y llegamos a tener 80, 90 años y vemos todo con alegría, con emoción, que decir, wow, hice y deshice y volví a hacer y tuve la capacidad de convertirme en un alquimista de la vida. Me voy alegrísimo de acá, sin necesidad de tener que volver a repetir la historia. Entonces, ese creo que es el último mensaje con el que me puedo quedar. bien, hermoso. Sentí que fue como una especie de clase personal y me encanta tomar siempre las entrevistas. Yo siento que soy un estudiante eterno, que quiero estudiar Así hasta, es. hasta morir, ¿no? Porque la gente que termina la carrera y dice, uy, no quiero tocar un libro nunca más, se entiende porque la facultad es bastante pesada Sí. y suele saturar, pero también, bueno, quería como motivar e inspirar a aprender que tenemos mil posibilidades, es una locura que podés googlear. Me había quedado con eso para preguntarte si la Sofía ¿cómo es la Sofía de Jesús? Cuando se habla de la Sofía de Jesús, hay que entender una cosa, Sofía significa sabiduría, pero Sí. al mismo tiempo Sofía es luz. Entonces hay que entender, el libro lo explica muy bien, que ya después se va entendiendo que esta figura, ¿verdad? Que es más que todo un arquetipo de Sofía, es como ese lado, digamos que aquí ya estamos hablando en el hermetismo, la ley del género, es como ese lado femenino, ese lado sutil, ese lado energético, que de una manera u otra quiere crear o quiere construir algo sin ayuda del lado masculino, solo ella. Y ahí empieza a nacer la sombra. Mira qué curioso, de algo sutil, de algo tan, tan puro, empieza a nacer lo que hoy conocemos como sombra, como el lado oscuro, porque es el lado oscuro lo que nos ayuda a volver a la luz. Es una historia también, el libro la comenta, un poquito ya más profunda y quizás en el otro programa lo podríamos tocar, pero básicamente es entender que esa Sofía es
esa sabiduría que nosotros vamos obteniendo a través de reconocer nuestras propias sombras y oscuridades. Pero como te digo, es un tema Sí. también súper frondoso. ¿Está en internet? No Bueno, sé, creo que sí, obviamente que sí, creo que sí está por ahí, la Sofía de Jesucristo. bien, Yo la verdad fue que lo tenía por ahí y lo encontré y digo, ya, ok, voy a verlo, por ahí lo tengo. Y lo empecé a leer y muy profundo, y entonces empecé a buscar videos mejor, porque la verdad es que mm, mi nivel de conciencia todavía no llega tan alto. Es como leerse el libro de un curso de milagros. Yo lo empiezo a claro, leer y me quedo, nada, 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 no entiendo nada. claro, Entonces, obviamente, como uno es un estudiante eterno, ¿verdad? Como bien sí, dice, no me quedé de manos cruzadas y seguí buscando información y buscando más. eh, y obviamente que quiero seguir estudiando más. No sé si el libro está en línea, me imagino que sí, obviamente tiene que estarlo, mm, pero sí les recomiendo que lo bajen, que lo estudien, que lo analicen y él haga la introspección respectiva. Pero sí, es en realidad un libro, wow, impresionante. bueno, te recontra agradezco. Me había quedado, vos decías que querías ser sacerdote en su momento de chiquito. Sí. Yo de chico quería ser papa en su momento. eh, Porque quería viajar mucho, quería Ah, que todo el mundo me quiera y quería aprender varios idiomas, así que me jodían ahí mis primos, mis tíos y todo en la familia, porque de chiquito decía eso, me había quedado ahí como resonando y no te había dicho. mira, Pero mira qué curioso que quería hacer algo, pero a final de cuentas te diste cuenta que era otra cosa. O mm, sea, tú querías ser, porque en tu inocencia, tú sí, veías algo ahí y ese algo te resonaba adentro. La interpretación que le diste en el mundo exterior era un papa, porque veías que el sí, papa hacía eso, sí, ¿verdad? Un saludo a Francisco, saludo sí, a Jesús. Pancho, Bueno, que está ahí, ajá, que está ahí todavía en el hospital. Eh, pero tú veías eso ahí, plasmado. Entonces, obviamente que con el tiempo eso fue abriéndose en nuevas oportunidades que te dieron, obviamente, conforme subía tu nivel de conciencia, a entender que no era eso lo que querías, sino el resultado de eso, que es sí, viajar, que todo el mundo te quiera, que esparcir un mensaje, sí, y ya lo estás haciendo, sí, sí. eso ya ¿Y está hecho. has hecho Camino de Santiago de No, Compostela? no, Mirá, acá tengo. camino de Bueno, se ve Santiago. al revés, pero bueno, eh, hablando tanto que me comentabas en la Sofía de Jesucristo de los 12 apóstoles, de bueno, la historia de Santiago Apóstol y de de toda esa época, a mí me da muchísima curiosidad. Así que nada, veo que también es un tema que lo tenés bastante trabajado, también que lo estás investigando. Súper abierto a que me quieras ir compartiendo lo que vas aprendiendo. A mí me recontra llena. Así que, y también te motivo y te pincho a ver si te organizás, que estás haciendo tanto viaje, de hacerte unos días para hacer esa experiencia. Yo la hice el año pasado, hice el camino, el anteaño. Tengo idea de volver este año a hacerlo. Nada, te hago una invitación acá. Eh, y nada, volverte a agradecer. No, más bien muchísimas gracias. Gracias a vos por abrirme los micrófonos, poder estar acá compartiendo con tu gente y obviamente invitarlos a todos a que vayan por allá al canal también, a que me ayuden también, porque yo no lo sé todo, yo sigo siendo un estudiante así como tú y que me ayuden a mí también a poder aprender más. A mí me encanta cuando hago un video y la gente me comenta, eh, por dicha tengo un público muy inteligente, público muy la comunidad que he creado son personas súper inteligentes, de una capacidad impresionante. Y siempre me comentan, Carlos, mira, debiste mencionar esto, debiste, eh, también está este otro tema, está esta otra cosa. Y yo aprendo mucho de la gente también. No es que yo lo sepa todo, Claro, además, ni siquiera quiero saberlo todo,
yo quiero saber lo que me llena a mí y obviamente que después de ahí esparcirlo para que termine de rellenar lo que las demás personas necesitan conocer. Pero a grandes rasgos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá y que nos están viendo en diferido y que obviamente estamos aquí, disponibles y al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que ya nos reencontremos a ver si voy para allá, si venís para acá o si nos encontramos por el mundo. Pero bueno, muchas gracias y vamos a seguir en contacto porque aprendo un montón y me encanta compartir charlas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa entonces.